Creía saber qué era la traición después de 37 años de matrimonio. Creía entender la profundidad de la avaricia humana tras construir una empresa de fabricación desde cero. Pero cuando mi nuera se levantó en mi cena de jubilación, la cual yo había pagado, y anunció que yo debía echarme a un lado para que ella y mi hijo pudieran quedarse con mi casa porque la gente mayor no necesita tanto espacio, me di cuenta de que había sido un ingenuo. Así que sonreí, levanté mi copa y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Es hora de hacer cambios. Lo que ella no sabía era que yo ya había hecho esos cambios, solo que no los que ella esperaba. Mi nombre es Roberto Navarro, y a mis 65 años acababa de vender mi empresa de fabricación de herramientas de precisión en Alcobendas por una suma muy cómoda. No era millonario para los estándares de Madrid, pero sí lo suficiente para jubilarme sin preocupaciones. Mi esposa, Carmen, había fallecido 2 años antes de cáncer. Y nuestro chalet en Majadahonda, el que compramos en 1992 por un precio que haría llorar a los compradores de hoy, se había convertido tanto en mi santuario como en mi carga. 4 habitaciones, un sótano reformado, un gran jardín donde Carmen había plantado sus rosales, demasiada casa para una sola persona. Todo el mundo me lo decía. Mi hijo David tenía 35 años. Trabajaba como visitador médico, ganaba un sueldo decente y se había casado con Silvia hacía 5 años. Tenían una hija de 3 años llamada Clara. Sobre el papel, parecían la familia joven perfecta. En la realidad, David se había convertido en una sombra del chico que yo había criado, alguien que asentía a todo lo que Silvia decretaba, y que había dejado de tener opiniones propias más o menos en el segundo año de su matrimonio. Silvia tenía 33 años, era rubia, de aspecto impecable, y dominaba el arte del cumplido envenenado. Roberto, se te ve muy frágil últimamente. ¿Estás comiendo bien? Me decía cuando en realidad yo acababa de terminar una carrera popular benéfica de 10 kilómetros. Debe ser muy solitario estar en ese chalet tan grande sin Carmen. ¿Has pensado en buscar algo más manejable? Repetía aproximadamente 2 veces al mes durante el último año. David se preocupa por ti constantemente. Los dos lo hacemos, decía, mientras que simultáneamente nunca venían de visita a menos que necesitaran algo. Llevaban tiempo viviendo en un piso pequeño de 2 habitaciones en Móstoles, y Silvia cada vez hablaba más alto sobre la necesidad de tener más espacio. Clara necesita un jardín, decía, y que planeaban tener más hijos. Luego me miraba de manera significativa, como si yo fuera el obstáculo que se interponía entre su hija y la felicidad. La cena de jubilación se celebró en La Trattoria, un bonito restaurante italiano en Majadahonda que a Carmen y a mí nos encantaba. Había reservado el salón privado para 20 personas, amigos íntimos, antiguos socios de negocios, la familia de David. Incluso pagué barra libre porque, tras casi 4 décadas partiéndome el lomo en el sector industrial, pensé que me merecía una noche de celebración. Silvia llegó llevando lo que más tarde supe que era un vestido de 1.200 euros. Lo sé porque lo había cargado a la tarjeta de crédito de David, algo que él me había mencionado en un momento de agotamiento la semana anterior. También había ido a la peluquería esa tarde. Para alguien que se quejaba constantemente del dinero, tenía unas prioridades muy interesantes. La cena fue bastante agradable. La gente compartió anécdotas, se hicieron brindis. Mi viejo amigo, Jorge Ruiz, con quien había ido a la Universidad Politécnica en los años 80, dio un discurso sobre la vez que descubrí cómo reparar una máquina de control numérico estropeada usando solo unas perchas de alambre y mucha determinación. Todos se rieron. Clara estaba sentada en mi regazo coloreando en su libro. Por un momento, sentí la ausencia de Carmen como un dolor físico, deseando que pudiera ver esto, deseando que hubiera podido llegar a este hito conmigo. Entonces llegó el postre, y Silvia se levantó. Si me prestan atención, por favor, dijo, golpeando suavemente su copa de vino. El rostro de David palideció. Estaba claro que no sabía que esto iba a pasar. Quiero decir algo sobre Roberto. Sonreí, esperando otro brindis. Roberto, has trabajado muy duro toda tu vida, comenzó. Y sentí que la sala se llenaba de la cálida anticipación de algo emotivo. Y ahora que te has jubilado, es hora de pensar en tu próximo capítulo. David y yo hemos estado hablando. Y creemos. Miró alrededor de la sala como si buscara aliados,
creemos que es hora de que consideres mudarte a un sitio más pequeño. La sala se quedó en silencio. No un silencio cómodo. Ese tipo de silencio en el que de repente todo el mundo se fascina con su tiramisú. Ya tienes 65 años, continuó, con esa voz que usaba para explicarle cosas a Clara. Ese chalet es demasiado grande para una sola persona. Tantas escaleras. Tanto mantenimiento. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si ocurre algo? David y yo nos quedamos despiertos por las noches preocupados por ti. David miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Así que hemos pensado en una solución, dijo Silvia con entusiasmo. Hay una maravillosa residencia de mayores de lujo en Las Rozas. Sí, sé que aún no tienes la edad típica, pero tienen apartamentos independientes. Tendrías actividades, gente a tu alrededor todo el tiempo. Se acabarían las preocupaciones por la casa. Y David y yo podríamos hacernos cargo del chalet. Es perfecto para nuestra familia en crecimiento. Clara necesita un jardín y planeamos darle hermanitos pronto. Te la compraríamos, por supuesto, añadió, como si esto la hiciera generosa, a un precio familiar. Nosotros nos encargaríamos de todo el estrés de vender, la mudanza, todo. Lo llamamos la operación borrón y cuenta nueva. Un nuevo comienzo para ti, un nuevo comienzo para nosotros. Todos ganamos. Se sentó, radiante, claramente esperando aplausos. El silencio se alargó. Alguien tosió. Jorge Ruiz me miraba con una expresión que no supe descifrar, en parte preocupación, en parte curiosidad por ver cómo respondería. Di un sorbo a mi vino, dejé la copa en la mesa y me levanté despacio. Silvia, dije con calma. Es un detalle muy considerado por tu parte. A ella se le iluminó la cara. David finalmente levantó la vista, con una mezcla de confusión y alivio en el rostro. Tienes toda la razón, continué. A mis 65 años, es hora de pensar en hacer cambios, hora de reevaluar las prioridades, de asegurarme de que todo esté en orden para el futuro. Silvia asentía con entusiasmo. De hecho, dije, ya he empezado ese proceso. Esta misma semana, para ser exactos. Su sonrisa flaqueó un poco. Ah, ¿qué quieres decir? Quiero decir que tienes toda la razón sobre la necesidad de planificar y de los nuevos comienzos, dije. Gracias por el recordatorio. Ahora, disfrutemos del resto de la velada, ¿les parece? Jorge, cuéntales a todos la vez que intentamos construir aquel prototipo en tu garaje. Desvié la conversación con suavidad y la cena continuó, aunque con una extraña corriente subterránea de tensión. Silvia no dejaba de mirarme, intentando adivinar si había accedido a su plan o no. David parecía querer que la tierra se lo tragara. Clara, ajena a todo, preguntó si podía tomar más helado. Cuando la velada terminó, Silvia me acorraló junto al guardarropa. Entonces, Roberto, sobre lo que mencioné, ¿empezamos a mirar esas residencias? Quizá este fin de semana podríamos hacer una visita para ver opciones. Déjame pensarlo, dije amablemente. Ya me pondré en contacto. Ella frunció el ceño. Pero cuanto antes empecemos el proceso. Ya me pondré en contacto, Silvia. Algo en mi tono debió de calar en ella porque retrocedió, aunque entrecerró ligeramente los ojos. Lo que Silvia no sabía, lo que nadie en esa sala excepto Jorge sabía, era que 3 días antes de la cena había tenido una reunión muy diferente. En un edificio de oficinas en el centro de Madrid, para ser exactos. Marta Ruiz, la hermana pequeña de Jorge, era una de las mejores abogadas de herencias de Madrid. La conocía desde que era una adolescente. Se había licenciado en ICADE, había trabajado para un juez del Tribunal de Apelaciones, y ahora se especializaba en planificación patrimonial compleja y protección de activos. Roberto, me había dicho cuando la llamé 2 semanas antes, cuéntame qué está pasando. Se lo había expuesto todo, las constantes indirectas sobre la casa. Las sugerencias cada vez más agresivas de Silvia sobre mudarme a un sitio más pequeño. La forma en que David había mencionado, casi de pasada, que Silvia había estado mirando anuncios de inmobiliarias de mi barrio, calculando por cuánto se podría vender nuestro chalet. La forma en que había empezado a referirse a él como nuestro futuro hogar al hablar con sus amigos.
Está tramando algo, le dije a Marta. Y necesito asegurarme de que Clara esté protegida. Porque esto es lo que no había mencionado en la cena, lo que había guardado como un oscuro secreto. David me había confesado una noche, después de tomar un par de cervezas, que estaban ahogados en deudas. Los hábitos de compra de Silvia. El coche nuevo que ella insistió en que necesitaban, el colegio bilingüe privado que costaba 1.500 euros al mes. Vivían al día a pesar del buen sueldo de David. Y la solución de Silvia no era recortar gastos. Era adquirir mi chalet, venderlo y usar el dinero para financiar su estilo de vida. Ella le había llegado a decir a David, y él me lo contó casi con desesperación: una vez que tu padre se instale en un sitio más pequeño, podemos dar el pase a la casa. El mercado inmobiliario en Majadahonda está una locura ahora mismo. Podríamos sacar 800.000 euros limpios muy fácilmente, incluso con descuento familiar. No estaba pensando en el jardín para Clara. Estaba pensando en el jardín de Clara durante 6 meses, seguido de un cartel de «Se vende» y un ático más grande en el centro de Madrid. ¿Qué quieres hacer?, me había preguntado Marta. Quiero proteger el futuro de Clara, había respondido. Y quiero asegurarme de que, si David alguna vez recupera el coraje, tenga algo a lo que volver. Ese día pasamos 3 horas analizando opciones. El chalet en Majadahonda estaba valorado en aproximadamente 1,2 millones de euros. Totalmente pagado. También tenía mis ahorros para la jubilación, los beneficios de la venta de mi empresa y algunas inversiones. En total, mis activos rondaban los 2,5 millones de euros. La recomendación de Marta fue clara y quirúrgica. Primero, creamos un fideicomiso irrevocable con Clara como única beneficiaria. La casa pasó al fideicomiso. Yo conservaba el usufructo vitalicio para vivir allí el resto de mi vida, pero ya no era el propietario. Clara no tomaría posesión de la casa hasta que cumpliera 25 años, o antes si la necesitaba para gastos de educación universitaria. Marta fue nombrada fideicomisaria. Esto significa, explicó Marta, que incluso si alguien intenta presionarte, incluso si quisieras cambiar de opinión más adelante, legalmente no puedes vender esta casa ni regalarla. Es de Clara, está protegida contra acreedores, protegida contra acuerdos de divorcio, protegida contra familiares políticos con aires de grandeza. Segundo, reestructuramos mis inversiones. Establecí unos ingresos mensuales para mí, más que suficientes para vivir cómodamente, y creé fondos educativos para Clara. Lo que necesitara para la universidad, la formación profesional o un máster, estaba ahí. Pero el dinero estaba controlado por el fideicomiso con pautas estrictas. No se podía acceder a él para gastos de subsistencia ni emergencias familiares, solo para educación. Tercero, actualicé mi testamento. David seguía siendo mi hijo y lo quería, pero su herencia ahora estaba estructurada también como un fondo en fideicomiso, que se liberaría por etapas. 1/3 a los 35 años, 1/3 a los 40, 1/3 a los 45. Si se divorciaba antes de los 45, el dinero permanecería en el fondo hasta que se volviera a casar o cumpliera los 50. Esto no era crueldad. Era protección. ¿Qué pasa con tus activos líquidos?, preguntó Marta. El dinero para el día a día. Suficiente para vivir. Suficiente para estar cómodo. Suficiente para ayudar a David si realmente lo necesita, dije. Pero no lo suficiente como para ser un objetivo apetecible. Y cuando Silvia pregunte por la casa, le diré la verdad, dije. Solo que no toda de golpe. Lo presentamos todo, firmamos todo, registramos todo ante notario. Estaba hecho, era legal e irrevocable. Eso fue 3 días antes de la cena. Así que, cuando Silvia se levantó y anunció su plan a una sala llena de gente, no me enfadé. Casi me hizo gracia. Había mostrado sus cartas exactamente en el momento en que ya no importaba. A la mañana siguiente, David llamó. Papá, sobre lo de anoche. ¿Cómo estás, hijo? Silencio. Luego, no sabía que iba a hacer eso. Le dije que era tu noche, pero me dijo. Me dijo que teníamos que golpear mientras el hierro estuviera caliente. Hacer que todos empezaran a pensar en ello como el siguiente paso natural. ¿Crees que necesito ir a una residencia, David?
No. Dios, no. Corriste una carrera de 10 kilómetros el mes pasado. Estás más sano que yo. Entonces, ¿por qué no dijiste eso anoche? Un silencio más largo. No lo sé, papá. Es solo que... Ya no lo sé. David, te voy a preguntar algo y necesito que seas sincero. ¿Quieres mi casa? Yo. Silvia cree que... No te he preguntado qué cree Silvia. Te he preguntado qué quieres tú. Otra larga pausa. Quiero que Clara crezca con su abuelo cerca. Quiero no pelearme por dinero todos los puñeteros días. ¿Quiere? Su voz se quebró ligeramente. Quiero poder tomar una decisión sin tener que comprobar primero si a ella le parece bien. Entonces deberíamos hablar, le dije. Pásate mañana por la tarde. Solo tú. Silvia querrá venir. Solo tú, David. Vino al día siguiente. Nos sentamos en la Rosaleda de Carmen, que yo había estado cuidando meticulosamente desde que ella murió. Era junio y las flores estaban abiertas. Le hablé del fideicomiso, de que la casa era de Clara, de los fondos educativos, de la estructura de su herencia. Escuchó sin interrumpir, su rostro pasando por un ciclo de emociones, conmoción, alivio, vergüenza, ira, miedo. Cuando terminé, dijo, va a perder la cabeza. Probablemente dirá que no confías en nosotros, que eres un controlador. Lo soy. Él se rió con amargura. No, estás siendo inteligente. Más inteligente que yo. Se frotó la cara. Papá, tenemos 80.000 euros en deudas de tarjetas y préstamos. He estado escondiendo los extractos del banco. Se compró un bolso de 4.000 euros el mes pasado porque es una pieza de inversión. Me estoy ahogando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tengo 35 años y se supone que debo tener mi vida en orden. Se levantó y caminó de un lado a otro. Se supone que debo ser el hombre que provee, el que se encarga de las cosas, el que... Dios. Sueno como si viviera en los años 50, pero eso es lo que ella espera. Y cuando no puedo darle lo que quiere, me recuerda que tu casa está ahí parada. Todo ese patrimonio, todo ese potencial. Y me pregunta por qué soy tan débil para no pedirle ayuda a mi propio padre. Pedir ayuda es diferente a exigir que me mude a una residencia, dije en voz baja. Volvió a sentarse. Lo sé. Lo sé. Pero en algún momento del camino, empecé a verlo desde su perspectiva. Como si tal vez fuera razonable. Como si tal vez estuvieras siendo egoísta al aferrarte a un chalet enorme que no necesitabas. Me miró y vi al niño que había sido. ¿Cuándo me convertí en esta persona? La buena noticia, le dije, es que no estás obligado a seguir siendo esta persona. Hablamos durante 3 horas sobre Carmen, sobre el duelo, sobre cómo David había dejado que la culpa por la muerte de su madre lo volviera maleable. Sobre cómo Silvia había detectado esa vulnerabilidad y la había explotado. Sobre el dinero, la terapia y las conversaciones difíciles que tenía que afrontar. ¿Qué le digo? Preguntó finalmente. ¿Sobre la casa? Dile la verdad. Dile que ya no es mía para darla. Se marchó pareciendo a la vez aterrorizado y de algún modo más aliviado. No supe nada de Silvia directamente durante 4 días. Luego se presentó sin avisar un sábado por la mañana con folletos impresos de complejos residenciales para mayores. ¿Roberto? Pasó como un torbellino por mi lado hacia el interior de la casa. He estado investigando. Hay unas opciones maravillosas. Esta en Las Rozas tiene piscina, sala de manualidades. Te encantará. Silvia, tenemos que hablar. Para eso estoy aquí. Bueno, había pensado que podríamos visitar 3 instalaciones la semana que viene y luego, si te gusta una, podríamos tenerte mudado para septiembre. Eso nos da tiempo para hacer algunas reformas antes de mudarnos nosotros. Estoy pensando que podríamos tirar ese tabique entre la cocina y el comedor. Abrir de verdad el espacio. La casa está en un fideicomiso. Se detuvo a mitad de una frase, con los folletos en la mano. ¿Qué? ¿La casa? Está en un fideicomiso irrevocable a nombre de Clara.
Ya no soy el dueño. Los folletos cayeron al suelo. ¿Qué has hecho qué? He establecido un fideicomiso para mi nieta. Tomará posesión de la vivienda cuando cumpla 25 años. El rostro de Silvia pasó por una rápida sucesión de cambios. Confusión, incredulidad, cálculo, furia. No puedes hacer eso. Eso es. ¿Cuándo has? No puedes simplemente. Balbuceaba. Teníamos un acuerdo. No teníamos ningún acuerdo. Tú hiciste un anuncio en mi cena de jubilación. David dijo que te lo estabas pensando. Dijo que estabas de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con mudarme a una residencia. Tengo 65 años, Silvia. Corro. Cuido el jardín. Trabajo como consultor a tiempo parcial. Tengo mejor salud que la mayoría de los de 50. Pero la casa. Nosotros necesitamos esa casa. Clara la necesita. Clara necesita que le paguen la universidad, cosa que ya está hecha. Clara necesita conocer a su abuelo, cosa que estoy aquí para proporcionarle. Clara necesita estabilidad, cosa que este fideicomiso garantiza. La voz de Silvia se volvió fría. Viejo egoísta. Hemos estado pasando apuros viviendo en ese minúsculo piso de Móstoles, y tú estás aquí sentado en un chalet de 4 habitaciones que ni siquiera usas. Habéis estado pasando apuros porque te gastaste 4.000 euros en un bolso. Abrió los ojos de par en par. David te lo contó. No tenía ningún derecho. Tenía todo el derecho. Es mi hijo y se está ahogando por intentar financiar un estilo de vida que no os podéis permitir. ¿Y qué? ¿Nosotros simplemente sufrimos mientras tú vives rodeado de lujos? Podéis venir de visita cuando queráis. Clara puede pasar los fines de semana aquí. Ya tiene su propia habitación preparada. ¿Lo sabías? La que he estado preparando durante los últimos 6 meses. El cuarto de costura de Carmen convertido en un castillo de princesas porque eso es lo que le gusta ahora mismo. Silvia se me quedó mirando. Lo planeaste. Lo del fideicomiso. ¿Cuándo lo? Su cara cambió al hacer cuentas. Antes de la cena. Ya lo habías hecho antes de la cena. Sí. Así que cuando di ese discurso, cuando expuse nuestro plan delante de todo el mundo, tú ya sabías que no servía de nada. Dejaste que me humillara. Tú te humillaste sola, Silvia. Yo solo no te detuve. Agarró su bolso. David luchará contra esto. Contrataremos a un abogado. No puedes. Yo sí puedo. Lo hice. Y es irrevocable. Eso es lo que significa esa palabra. Llama a tu abogado si quieres. Te dirá exactamente lo mismo. Marta Ruiz ya me lo dijo. Está hecho. Marta Ruiz. La hermana de Jorge. Se rió con dureza. Por supuesto. Toda la familia cerrando filas. Bien. Perfecto. Quédate con tu casa. Compraremos otra cosa. Algo mejor. No te necesitamos a ti ni a tu caridad. Me alegro, le respondí. Espero que lo hagáis. Salió hecha una furia. Oí su coche arrancar derrapando en el camino de entrada. Ahí fue cuando empezó la verdadera prueba. Durante la semana siguiente, Silvia lanzó lo que solo puedo describir como una campaña de difamación. Llamó a las hermanas de David, mis hijas de mi primer matrimonio, que se habían mudado a Barcelona hacía décadas, y les dijo que yo estaba desheredando a David en favor de Clara. No era cierto, pero sí lo bastante incendiario como para generar llamadas telefónicas de preocupación. Publicó en Facebook sobre el abuso financiero a personas mayores en términos lo suficientemente ambiguos como para que mis amigos empezaran a preguntarme si estaba bien. ¿Alguien se había aprovechado de mí? ¿Necesitaba ayuda? Convenció a la tía de David, la hermana de Carmen, de que Marta Ruiz me estaba manipulando, de que los abogados me rodeaban como buitres. Fue impresionante, la verdad. La velocidad y la eficacia con la que intentó poner a mi mundo en mi contra. Pero esto es lo que no tuvo en cuenta, yo llevaba viviendo en Majadahonda 32 años. Había dirigido una empresa.
Había sido entrenador del equipo de fútbol alevín. Había formado parte de la asociación de empresarios local. La gente me conocía. Cuando Jorge se enteró de lo que estaba pasando, hizo un par de llamadas. Cuando mis hijas escucharon la historia completa directamente de David, llamaron para disculparse. Cuando la hermana de Carmen se sentó conmigo y le enseñé los documentos, lloró, me abrazó y dijo que Carmen estaría orgullosa. La publicación de Facebook fue denunciada por tanta gente que la retiraron por infringir las normas comunitarias sobre acoso. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después de la cena de jubilación. David se presentó en mi puerta a las 10 de la noche de un jueves. Llevaba 2 maletas y a Clara, que dormía en sus brazos. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche?, me preguntó. Su voz sonaba áspera. Solo esta noche. Te prometo que mañana pensaremos en algo. Pero yo no podía. Por supuesto, dije. Pasa siempre. Cogí a Clara y la acosté en la habitación de la princesa mientras David se quedaba en el pasillo como si no supiera qué hacer con las manos. ¿Qué ha pasado?, pregunté una vez que Clara estuvo arropada. Le dije que quería ir a terapia de pareja. Que necesitábamos hablar con alguien sobre las deudas, sobre nuestra comunicación, sobre todo en general. Se sentó pesadamente en el sofá. Me dijo que de lo único que teníamos que hablar era de cómo hacer que anularas el fideicomiso. Cuando le dije que eso no iba a pasar, que ese ni siquiera era el problema, ella se detuvo. Dijo, si no vas a ser útil, entonces, ¿para qué sirves? Me senté a su lado. Creo que Carmen lo sabía, dijo él en voz baja. Antes de morir, intentó hablar conmigo sobre Silvia, sobre asegurarse de que yo era feliz. Realmente feliz. Me puse a la defensiva. Le dije que todo iba bien. Pero ella lo sabía, ¿verdad? Tu madre era muy perspicaz. He malgastado 5 años intentando hacer feliz a alguien que no quiere ser feliz. Quiere ser rica. Quiere ser admirada. Quiere cosas y yo solo soy. Solo soy el vehículo para conseguirlas. Me miró. ¿Cómo lo hacíais mamá y tú? 37 años. ¿Cómo? Nos caíamos bien, dije simplemente. Todos los días, incluso cuando las cosas eran difíciles, nos gustaba de verdad pasar tiempo juntos. Si eso no existe, todo lo demás es puro mantenimiento. David se quedó esa noche, y la siguiente, y la otra. Silvia llamó repetidas veces y dejó mensajes de voz que pasaron de estar enfadados a ser suplicantes y, finalmente, amenazantes. Pediría el divorcio. Se llevaría a Clara. Conseguiría la custodia total porque David la había abandonado. Yo no la abandoné, dijo David. Dejé una situación tóxica llevándome a nuestra hija. Hay una diferencia. Contrató a un abogado, uno bueno, no a Marta, alguien especializado en derecho de familia. El divorcio fue desagradable. Silvia luchó por el piso, que estaba a nombre de los dos, por una pensión compensatoria y por una pensión de alimentos que habría obligado a David a tener 3 trabajos. Se pintó a sí misma como la esposa abandonada a la que había dejado un hombre controlado por su padre. Pero las deudas contaban una historia diferente. También lo hicieron los extractos de las tarjetas de crédito que los abogados solicitaron por orden judicial. Y el testimonio de los compañeros de trabajo de David sobre el estrés al que había estado sometido. Las llamadas de los cobradores de morosos. El juez concedió la custodia compartida fijando la residencia principal con David. Silvia se quedó con el piso, pero tuvo que comprarle a David su mitad del capital, que, una vez descontadas las deudas, fue de aproximadamente 23.000 euros. No consiguió pensión compensatoria. Consiguió la pensión de alimentos, pero una cantidad razonable, no la cifra punitiva que exigía. Se mudó a un apartamento de una habitación en Alcorcón, consiguió un trabajo como encargada de una tienda y tenía a Clara fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. ¿Y Clara? Clara floreció. Pasaba los días laborables con David y conmigo. Yo la recogía de la guardería 3 tardes por semana. Íbamos al parque, trabajábamos en el jardín o leíamos libros. David fue a terapia, empezó a gestionar su dinero correctamente y comenzó a reconstruir su vida.
6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, David me pidió que nos sentáramos a hablar. Necesito hablar contigo sobre la casa de invitados, dijo. El chalet tenía un apartamento en el sótano con entrada independiente que Carmen y yo habíamos alquilado durante años para ayudar a pagar la hipoteca. Llevaba vacío desde que mi último inquilino se mudó hacía un año. ¿Qué pasa con él? Quiero alquilarlo. A precio de mercado. He ahorrado para el primer y el último mes. Clara y yo no podemos vivir contigo para siempre, pero no estoy listo para irme. Estaré. ¿Te parecería bien? David, no tienes que pagarme alquiler. Sí, tengo que hacerlo. No porque tú lo necesites, sino porque yo lo necesito. Necesito saber qué me valgo por mí mismo, aunque mis pies sigan técnicamente dentro de tu casa. Sonrió débilmente. Llámalo el primer paso. Así que David y Clara se mudaron al apartamento del sótano. Pagaba 1.500 euros al mes, que estaba por debajo del precio de mercado en esa zona, pero era lo bastante significativo para sentirse responsable. Trabajaba, iba a terapia, pasaba tiempo con su hija. Algunas noches cenábamos juntos. Otras noches ellos hacían sus cosas. No era perfecto. David tenía días duros. Días en los que recaía en los patrones de dejar que otros tomaran decisiones por él. Pero estaba trabajando en ello. Clara tenía una habitación arriba y otra abajo. Tenía un abuelo que la recogía del colegio y se sabía los nombres de sus profesoras. Tenía un padre que estaba aprendiendo a estar presente. Y yo tenía mis rosas. Mi trabajo de consultoría con antiguos colegas del sector que valoraban mi experiencia, mis carreras, mis amigos, mi familia. Complicada e imperfecta como era. Un año después de la cena de jubilación, Jorge Ruiz vino a cenar a casa. Nos sentamos en el jardín trasero viendo a Clara perseguir luciérnagas. «Sabes», dijo, cuando Silvia hizo ese anuncio, no estaba seguro de cómo ibas a reaccionar. «¿Qué pensaste que haría?» «Sinceramente, pensé que podrías ceder. Siempre has sido un hombre generoso. A veces demasiado generoso». «Carmen me dijo una vez», respondí, «que hay una diferencia entre la generosidad y ser un felpudo. La generosidad es dar desde un lugar de abundancia. Ser un felpudo es dar desde un lugar de miedo». ¿Miedo a qué? Miedo a que, si dices que no, la gente dejará de quererte. Miré a Clara, escuché sus grititos de alegría al atrapar una luciérnaga entre sus manos. No iba a dejar que el miedo le robara el futuro a mi nieta. Marta dijo que yo fui uno de los clientes más tranquilos que había tenido jamás durante aquella sesión inicial de planificación porque yo ya había pasado mi duelo. La fantasía de que el matrimonio de David funcionara, la esperanza de que Silvia cambiara, el sueño de una familia perfecta de anuncio, ya había llorado la pérdida de todo eso antes de entrar en el despacho de Marta. Por eso, cuando llegó el momento de proteger lo que importaba, no me dejé llevar por las emociones. Lo tenía claro. Jorge levantó su copa brindando por la claridad. Por la claridad, repetí yo. Esto es lo que aprendí a través de todo este proceso y lo que ojalá hubiera sabido a los 30. La familia no se trata de obligación. No se trata de sacrificarse por el mero hecho de sacrificarse. No se trata de darlo todo para demostrar tu amor. La verdadera familia, la que perdura, se construye sobre el respeto, sobre los límites, sobre enseñar a la gente cómo deben tratarte y tener el valor de hacer cumplir esas lecciones. Cuando alguien te demuestra quién es, créele. Silvia me dijo en aquella cena que me veía como un inconveniente, un obstáculo entre ella y lo que quería, y yo la creí. Actué en consecuencia. El dinero no compra el amor, pero puede comprar tranquilidad. Ese fideicomiso que creé para Clara ha sido el mejor dinero que he gastado en mi vida. Porque ahora ella está protegida pase lo que pase. Sin importar quién entre en su vida intentando aprovecharse de ella, sin importar los errores que puedan cometer sus padres. Y aquí viene la parte que puede sonar dura, a veces, el amor significa decir no. Significa ver a alguien que te importa pasarlo mal porque ese sufrimiento es lo único que le enseñará a ponerse en pie. Si les hubiera dado el chalet a David y Silvia, ¿qué le habría enseñado a Clara? Que la manipulación funciona. Que puedes intimidar a la gente para conseguir lo que quieres.
Que los miembros de la familia existen para financiar tu estilo de vida. En lugar de eso, le enseñé algo diferente. Le enseñé que el abuelo cumple sus promesas, que está ahí para ella, que crea estabilidad en su vida. Y le estoy enseñando poco a poco, a medida que crece, que las personas que te quieren desean que prosperes, no solo que sobrevivas. No te ven como un recurso del que extraer cosas. Te ven como una persona con su propia dignidad y valor. David también está aprendiendo eso. Le está llevando su tiempo. Algunos días todavía suena como Silvia cuando habla de dinero, de lo que se merece, de lo que es justo, pero cada vez se da cuenta a tiempo con más frecuencia. La semana pasada dijo algo que me dio esperanza. Clara le había pedido un juguete caro, algo que había visto anunciado. El primer instinto de David fue decir que no se lo podían permitir. Su segundo instinto, el que verbalizó, fue decir, vamos a hablar de por qué lo quieres, y si dentro de 2 semanas sigue siendo importante para ti, pensaremos cómo puedes ganar algo de dinero para conseguirlo. Esa es la sabiduría de Carmen saliendo a la luz. Es David recordando cómo le criamos antes de que la vida se complicara. En cuanto a Silvia, rara vez la veo. Recoge a Clara cuando le toca. Es educada cuando nos cruzamos. Me enteré por un conocido en común de que está saliendo con alguien nuevo, alguien con dinero. Espero por su bien que haya aprendido algo, pero sospecho que no. Algunas personas ven la vida como una serie de objetivos a los que dar en el blanco, recursos que explotar. No cambian hasta que el coste de seguir siendo los mismos se vuelve insoportable. Pero ese ya no es mi problema. Mi problema, mi alegre problema, es que Clara acaba de preguntar si puede ayudarme a plantar bulbos este otoño. Mi problema es que David me ha pedido consejos sobre si debería aceptar un ascenso que implicaría viajar más. Mi problema es que a los rosales de Carmen hay que quitarles las flores marchitas, y me encuentro hablando con ella mientras trabajo, hablándole de su nieta, de cómo su hijo está volviendo a encontrar su camino. Estos son los problemas que quiero tener. Ahora, a mis 66 años, echo la vista atrás a aquella cena de jubilación y pienso en mi sonrisa, la que le dediqué a Silvia cuando terminó su anuncio. Algunas personas en la sala probablemente pensaron que era sumisión. Otros pudieron pensar que era confusión. No era ni lo uno ni lo otro. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado, que ya había protegido lo que importaba, que ya había marcado los límites que determinarían el resto de su vida. Era la sonrisa de un hombre que había aprendido que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser utilizado. Si estás leyendo esto y te enfrentas a algo similar, a un familiar que te ve como un cajero automático, a alguien que confunde tu generosidad con debilidad, déjame decirte lo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Protegerse no es ser egoísta. Poner límites no es ser cruel. Y a veces el mayor regalo que puedes hacerles a las personas que amas es negarte a ser cómplice de sus peores instintos. Habla con un abogado, uno de verdad como Marta Ruiz, que entienda que planificar una herencia no trata solo de la muerte. Trata de proteger la vida. Trata de asegurarse de que lo que has construido sirva a los valores que realmente defiendes, no a los miedos que no te dejan dormir por la noche. Documenta todo. Yo guardé registros de cada petición económica, cada indirecta, cada comentario. Cuando Silvia intentó pintarme como el villano, yo tenía un rastro de papel que contaba la verdad. Y lo más importante, conoce tu valor. No eres solo una chequera con pulso. No eres solo la persona que se interpone entre los sueños de otra persona y su realización. Eres un ser humano con dignidad, con derechos, con tu propia vida por vivir. Pasé 37 años construyendo una vida con Carmen. Pasé 25 años levantando una empresa. He pasado los últimos 2 años construyendo algo diferente. Un legado que protege a mi nieta y le enseña a mi hijo que el amor y el respeto no son componentes opcionales de la familia. Son los cimientos. Aquella cena de jubilación no fue el final de nada. Fue el principio de algo mejor. A veces tienes que cerrar una chequera para abrir el corazón a lo que de verdad importa. Y lo que importa es esto, la risa de Clara en el jardín, la espalda de David enderezándose poco a poco, los rosales de Carmen floreciendo año tras año, y la claridad que se siente al ponerte, por fin, tu propia máscara de oxígeno primero. Silvia tenía razón en una cosa aquella noche en el restaurante,
Era hora de la operación borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que no tenía ni idea de quién iba a empezar de cero en realidad.